Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva conversación de Tiempo de Escena. Hoy día con dos grandes invitadas de una obra bastante interesante, ¿no? Sí, la semana pasada ya estuvimos con algo muy interesante, un biodrama, Ujú. ¿cierto? Hablar desde la intimidad, como desnudar a un personaje. Y ahora estamos con una obra que es bastante, yo diría que tiene mucho punch en la sociedad chilena, porque habla de algo que es como común, el mundo evangélico pentecostal. Hay muchas personas, hay muchos chilenos y chilenas que forman parte de la comunidad evangélica pentecostal. Tiene otra característica importante, es una dramaturga, Pali Pavés, y es la primera vez que una mujer es dramaturga en la compañía La Familia Teatro, que es una compañía muy importante chilena que encabeza Eduardo Luna, la primera vez. Y tenemos con nosotros a Pali, que es la Ujú. dramaturga, y tenemos también a Belén Herrera, con quien ya conversamos hace un tiempo por otra obra de teatro, que es una de las intérpretes. Es una obra que yo creo que va a dar harto que hablar, porque hay harto mito, hay harto estereotipo en torno a lo que sucede, y también ellas tocan un tema muy puntual que es el tema de la mujer, la invisibilización femenina eh, en en este Mm. espacio de culto, ¿no? Así que vamos, pues. Entonces le damos la bienvenida a Pali y a Belén. Muchas gracias por su disposición. Bienvenidas, chicas. Hola, muchas gracias. Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues nada, chicas, gracias a ustedes por la disposición. Así es Sí, que a conversar. a conversar Hay y que darse tiempo para conversar. vamos con esta conversación directa al grano. ¿Cómo partió esta obra? ¿Cuál es el origen de primero agarrarse de este tema y luego darle la vuelta para empezar a meterle aliños, digamos, al cocimiento? Bueno, Pali dice algo muy importante que no está en el comunicado. Pali dice, soy canuta, soy actriz, que nos cuente, que nos explique. Bueno, de ahí radica todo. Yo pertenezco a la iglesia evangélica desde los 9 años y por muchos años estuve yendo a una iglesia evangélica en donde viví situaciones de invisibilización o dinámicas machistas que se vivían dentro. Y bueno, recogí toda esa experiencia y desde ahí nace Levitas, más la investigación que hicimos como compañía después cuando ya la idea se concretó y se puso en marcha. Igual es un estereotipo decir canuta, es como una manera un poco menospreciadora, ¿no? O sea, es que dentro de los mismos evangélicos y canutos se nos llama así. Ah, ya. Entonces, sí, no es como no, dentro de nuestro grupo no sería una forma despectiva. Ah, no suena feo, ya. Ok. No. Cuéntanos, Pali, antes de que ingrese Belén, cómo se transformó en una pieza dramatúrgica la experiencia que tú tuviste cuando chica. Bueno, esta obra inicialmente la iba a escribir Eduardo, porque él es el Ya. dramaturgo en la compañía, y era una idea que yo tenía dando vuelta, como te comentaba, y la propuse, y bueno, empezamos a trabajarla, y ahí le fuimos dando vida de a poco, a partir, como te comentabas, desde mi experiencia, y partimos la investigación y bueno, como te decía, inicialmente la iba a escribir él y al final empecé a escribirla yo por esas cosas porque, bueno, yo manejaba más el lenguaje, yo viví la experiencia dentro de la iglesia, entonces al final yo empecé a escribir unas primeras escenas que no se las había mostrado a nadie en un comienzo, era como muy celosa, como que estaba ahí escribiendo como para calladito. Y hasta que un día se las mostré al Lalo y le dije como, mira, ¿sabéis que escribí esto de Levita? Y las leyó y le parecieron súper buenas, súper interesantes y me dijo, no, tú tenés que darle a la escritura porque tú manejáis el lenguaje, tú viviste todo eso, entonces lo mejor es que tú la comiences a escribir. Entonces así partió todo. Perfecto.
Oye, Belén, cuéntanos tu participación dentro de la obra. ¿Cuál es tu personaje, si es que hay algún personaje como tal? Y cómo lograste meterte en este mundo del mundo del De lo evangélico, evangélico. digamos, valga la redundancia, para saber, digamos, cómo te afiataste a esta idea. Bueno, mi personaje se llama Ruth y es la hija del pastor de esta iglesia en la que estamos cuatro mujeres, que somos partes de un coro. Ruth es la más joven, tiene aproximadamente entre 25 años, una edad muy similar a la mía, entre 25, 26, por ahí. Y ella es parte, bueno, del coro. eh, Eso puedo contar de ella para no hacer mucho spoiler. Y bueno, y aparte tiene como una pequeña, no pequeña, una importante crisis de identidad del verse joven y tener una profunda fe y creer profundamente en su iglesia, pero también el deseo de ser joven y vivir la juventud sin tanta culpa, ya sea ir a fiestas, usar ropa juvenil, ya sean faldas más cortas o, o short, o ir a fiestas, maquillarse, cosas que dentro de la comunidad en la que está son mal vistas. Entonces ya se ve como con estas ganas de mirar el mundo, pero también de no dejar de ser parte de su comunidad. ¿Y cómo me acerco yo a esto? Bueno, a mí me invita la Pali, una vez que ya se ganan esta obra es parte de un fondar, se ganan el fondar y hay otra actriz antes que yo, que luego por distintos temas ella se va de la obra y a mi Pali me llama a principios de este año y yo entro rápidamente cuando ellos ya venían trabajando casi un año. Ellos estuvieron con una investigación con Fundación Basti, que es una fundación de las que luego le puede hablar Pali como más profundidad, que trabaja en torno a prevención de violencia a mujeres y disidencia en contextos eclesiales. Entonces yo me subí como rápidamente a conocer las investigaciones que ellas habían hecho, que fue casi más de un año, y entender, traté de hacer muchos vínculos. Para mí, ser parte de una iglesia es muy parecido a ser parte de una comunidad teatral de alguna manera, como que así pueda hacer pequeños símil, como entender esta como idea de ir a los cultos, de ir al teatro o de ir al teatro, de ir a presenciar, de cómo se viste en determinadas ocasiones, los códigos que hay. Empecé como a encontrar mi fe en esta iglesia, pero también entendiendo mi fe desde otro lugar para poder como acomodarme a este mundo que era completamente nuevo para mí, pero tampoco tanto, ya que como tú lo decías, Marita, en un principio, es muy probable que muchos chilenos tengamos a alguien cercano o muy cerca. Yo viví hasta como los 15 años al lado de una iglesia evangélica, entonces lo observé igual, no dentro, pero bastante cerca, como que escuchaba el coro cantar básicamente todos los domingos, veía gente salir y entrar. Tuve muchas amigas cristianas también, entonces no me era tan lejano ser como interactuar dentro de estos márgenes. Eso. Pali, sería súper bueno que retomaras lo que contaba Belén de la investigación tan larga y de esta fundación, que yo no la conocía. Ujú. ¿Tú la conocías? No, no, no. No, por favor, explícanos. Cuéntanos. Bueno, es una fundación que, como decía Belén, trabaja por erradicar la violencia en espacios eclesiales. Entonces cuenta con psicólogas, psiquiatras, matronas, abogadas, y van trabajando, van a distintas comunidades a hacer talleres y a visibilizar un poco la violencia, porque no hay información muchas veces dentro de las iglesias acerca de la violencia, o los tipos de violencia que existen o que se pueden dar dentro de una comunidad religiosa. Entonces, Basti básicamente lo que hace es visibilizar esto, y atender mujeres que muchas veces sufren violencia por sus esposos o por sus líderes espirituales. Entonces hacen una guía y una ayuda para poder erradicar eso o romper esos círculos de violencia que existen mucho en esos lugares.
Qué interesante, yo no tenía Sí, idea. no Yo tenía estudié idea. en un colegio católico hasta sexto básico, hasta que me dijeron chao. Y la verdad es que había un machismo muy enorme. Yo recuerdo que llegaba el cura y se reía de las monjas. Y nosotros que éramos cabras chicas nos daba risa también. Y después entendimos que estaba haciendo una violencia muy grande. Ujú. ¿Pasa eso también en el espacio que ustedes están hablando? Que el pastor es una figura muy importante. Sí, Acá en este caso era el cura, como vos, el cura. ¿Cachai? sí, sí, pasa mucho en estas comunidades que hay sistemas jerárquicos en los que está siempre liderando una figura masculina y se cree mucho en esa figura masculina. Entonces pasa que muchas mujeres que sufren violencia, sufren abuso, se dirigen a estas personas, sus líderes espirituales, para pedir ayuda. Y claro, como hay una sobreespiritualización en la iglesia de ciertos temas, todo se reduce a ore porque esto es una prueba de Dios, Dios va a cambiar a su esposo que la golpea, entonces tenga fe porque esta es una prueba de la que usted va a salir. Entonces no hay una ayuda concreta que podría necesitar esa persona que está sufriendo abuso por parte de algún líder o de su pareja o de alguien dentro de la iglesia. Entonces, claro, se confía mucho en estas figuras que en su mayoría son hombres y ahí es donde empieza a haber un daño muy grande porque finalmente esas personas o salen muy dolidas o no terminan haciendo una denuncia, que ya vemos en qué puede terminar una relación de violencia. Entonces, claro, pasa eso en estos círculos que siempre están liderados por hombres. Pali, me queda dando vuelta lo conservador que finalmente resulta el mundo evangélico y el mundo pentecostal. Y finalmente esta obra un poco empieza como a desenmascarar o también a tratar de poner temas en el tapete que igual le pueden hacer un poco de ruido. Esto finalmente no te produjo ningún problema de secuela, digamos, de toda esta información, van generando como algunos como apuntalamientos, digamos, del lugar de donde perteneces. O sea, es que yo, el lugar donde pertenezco ahora es una iglesia totalmente diferente, porque de hecho es una iglesia con un enfoque feminista. La persona que lidera esa comunidad es una mujer, es una pastora, y precisamente es la presidenta de la Fundación Basti, entonces está todo muy ligado. Sí, eso, por eso es así. Pero sí pertenecí a un lugar donde, claro, menciono todo esto que hablo en la obra, que hablamos con mis compañeras. Entonces, sí, de hecho, después de una entrevista que tuve hace unas semanas en la radio, a través de redes sociales nos empezaron a llegar hartos piedrazos y odiosidades de parte de gente que se niega a ver esta realidad porque simplemente no la conocen o intentan taparla. De hecho, hay un personaje, que es el personaje de Tabita que hago yo, que es el silenciamiento dentro de la iglesia. Entonces, este personaje está constantemente queriendo callar al resto, Migración. porque también siente una necesidad de pertenecer y de que este lugar no se acabe, porque en ese lugar esa persona es alguien. Entonces, claro, existe un silenciamiento muy grande y una invisibilización de ciertas cosas que ocurren y que se normalizan, como por ejemplo lo que mencionaba la Belu, que su personaje no puede vestirse de cierta manera, tiene que ir a la iglesia con cierta ropa, no puede maquillarse, y todas esas reglas que finalmente terminan no, pues, opacándote, minimizándote y dejándote ahí en un segundo plano. Ujú. Belén, ¿qué fue lo más complicado para ti de asumir para interpretar a tu personaje? Creo que lo más complicado fue entender algunos conceptos que al no ser parte de la comunidad no los manejaba y también como ciertas experiencias corporales que se pueden llegar a vivir Los códigos. en estos encuentros, como por ejemplo yo no tenía idea de lo que era una manifestación
y mi personaje vive una manifestación en la obra y también hace una develación, que en algunos términos se puede incluso hasta parecer. La manifestación es este encuentro que se tiene con Dios, que puede ser desde hablar en lenguas a estos espasmos que a veces Convulsiones. vemos en tantos virales, ¿no? Pero también existe que a veces es pequeño, que se puede manifestar en una canción o en develar un secreto también, que es lo que ocurre con mi personaje. Entonces, para mí entender eso fue complicado porque nunca había visto muchos videos como de experiencia, y también yo pequeña participé de cultos, porque como tenía amigas, la acompañé muchas veces, también yo se lo decía como, no conocía el teatro cuando era chica y para mí esto era lo más cercano, me parecía profundamente entretenido ir a la iglesia, como ver gente tocar instrumentos, ver representaciones, ver gente bailar. En mi pasaje armaban el Jesucristo Superstar armaban una cantidad de cosas como para la comunidad que era súper atractivo. Entonces, yo había visto esas cosas, sí, pero me daban risa. Entonces, ahora tratar de entenderlo y actuarlo creo que fue lo que más me costó. Y entenderlo de mano de la Pali, que vivió alguna de esas experiencias, para mí era como una manera de poder llevarlo a mi cuerpo. Pero creo que eso fue lo más difícil, las manifestaciones. Eso. Oye, Oye, dígame. pero qué importante que Pali esté en un grupo liderado por una mujer y que sea diferente y que puedas tener tu fe y que no tengas que camuflarte en un pelo, en una ropa. Y yo lo digo porque yo admiro mucho a la gente evangélica. A mí cada vez que me dan algún papelito en la calle yo lo recibo porque encuentro que tienen un gesto hacia los demás que yo lo admiro profundamente. El otro día recién en el metro me dieron algo sobre cómo ser mejor persona y había algunas citas de la Biblia. Yo jamás votaría un papel de eso porque encuentro que tener el coraje de hacerlo, para mí yo lo respeto mucho y que además haya una mujer ahora donde se pueda vivenciar eso sin tener que disfrazarse, porque ustedes en la obra salen con el típico, como la idea que uno tiene de la evangélica con el pelo súper largo. Yo tenía una vecina que con el pelo poco menos que le llegaba a las rodillas, ¿cierto? Y que no podían, y Pali no es así, ¿te fijas? Sí, sí, así es. Claro, es muy distinto ahora, pues ahora hay distintos lugares en donde, de hecho en el lugar donde voy yo no hay problema con las disidencias y no, hay una apertura totalmente distinta, porque también en estos lugares se da que también una manera como de opresión o de someter a la gente también es a través de textos bíblicos sacados de contexto, Claro. en donde no sé, pues hay muchos donde habla de que la mujer tiene que estar sometida a su esposo o de que tiene que estar en silencio, y de a poco ya muchas personas han abierto a romper con eso y a estudiarlo más también, porque eso es lo que pasa también con la iglesia evangélica, que cualquier persona puede poner una iglesia. Entonces pasa que, claro, yo me junto con una gente, abro una iglesia en mi casa y listo, ya está la iglesia. Y ahí es donde se empiezan a dar estas malinterpretaciones y donde se maneja también a la gente mucho con la culpa. Entonces se dan ese tipo de situaciones donde finalmente terminan dañando a la gente más que abrazándola. Pali, el nombre, cuéntame de Levitas, ¿sí? ¿Por qué el nombre y de dónde viene? Y también después aprovecho de preguntarle a Belén inmediatamente que nos cuente un poco con quién nos vamos a encontrar en este gran montaje. Levitas es un pueblo, es una tribu de Israel, que era la tribu encargada de servir, que era la encargada de llevar el arca, que salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto eran los encargados de llevar esta arca y eran los encargados de los sacrificios, de preparar el templo, y eran los encargados de servir.
Y también eso se ha malinterpretado porque se dice en la iglesia de que los levitas son los músicos, cuando no eran los músicos. O sea, inicialmente era una tribu de Israel que eran las encargadas de servir y de preocuparse de que en el templo estuviera todo funcionando correctamente. Y bueno, ahí también existe como un ejemplo de esa malinterpretación bíblica. Entonces, por eso a los coristas se les llama levitas, y yo quise ponerle levita. Ahí como hablando con el Lalo cuando empezamos a articular la idea, oye, sí, ya podría ser un coro femenino, ya de mujeres, ya, ¿y cómo me decía el Lalo? ¿Y cómo le dicen a las del coro? Levita, ya, levita, y quedó por levita. Tergiversando inmediatamente y aclarando el asunto. Belén, cuéntanos entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? En la obra nos vamos a encontrar con un grupo de 4 mujeres que son partes de un coro, con Tabita, Ruth y Débora, y a este grupo llega Claudia, que es una mujer que se vuelve a reintegrar a la iglesia luego de mucho tiempo. Entonces ella se vuelve a encontrar con su fe en este espacio y empieza a ver que en este grupo parece que las cosas andan un poco extrañas, el jefe de coro está faltando mucho, entonces empiezan como a develarse ciertos secretos del por qué la ausencia de este jefe de coro, entre medio de canciones, freestyle de versículos, como dijo hace poco en una reseña un hermano. Nos vemos con distintas posturas de cómo se debe llevar la religiosidad, las contradicciones de estos personajes en torno a su fe y al cómo ver la vida y ver el mundo también. Eso, y harta música igual. Coordenadas. Exacto. Estamos en la última semana, creo, ¿no? Sí, Esta es la última semana. La última semana. Sí, Belén, si quieres tú darlas. Esta última semana vamos a estar este viernes, sábado y domingo a las 20 horas en el Teatro Mori Recoleta, que se puede llegar desde el Metro Baquedano, Bellas Artes, y además cuenta con estacionamiento por Purísima. Y las entradas las puedes comprar en Punto Ticket. Hay descuento para Zona Entel, y también hay valor estudiante. Genial, entonces. Ahí están todas las coordenadas de por dónde poder ver esta obra. Oye, para ir cerrando también, les quería preguntar, como finalmente, ¿con qué otros temas nos vamos a encontrar? Y que no solamente va a ser como temática religiosa, sino que además tiene otras grandes informaciones que entregarnos. Así que me gustaría que rápidamente nos contaran con qué otras cosas nos vamos a encontrar, aparte de esta gran puesta en escena que tiene que ver con el mundo religioso. Bueno, nos vamos a sumergir en este mundo evangélico pentecostal. Vamos a ver la iglesia, cómo se vive desde dentro, con sus modismos, con sus dinámicas, con sus costumbres. También hay mucho humor, hay mucho drama. Es un drama, como la vida, y tiene momentos muy, muy entretenidos, tiene momentos también muy tensos. Entonces vamos a conocer una iglesia desde dentro, así que quedan todos invitados a este culto que vamos a tener viernes, sábado y domingo. Perfecto. ¡Ay, qué entretenido! Entonces, ya vamos a conocer entonces todo este mundo por dentro de la iglesia evangélica. Muchas gracias, chicas, por su disposición. Gracias, Muchas Pati. gracias a Gracias, Belén. ustedes. Les esperamos con mucho amor. Para nosotros es muy importante. Marieta siempre apoyaba a la compañía desde sus inicios, así que ahí lo esperamos con mucho, mucho amor. Gracias, Pali. ¿Belén? Lo mismo, así que les estaremos esperando y que puedan seguir nuestras noticias en el Instagram de la Familia Teatro y también en levitas_obra. Ahí estamos compartiendo toda la información también de la obra. Ah, lo podemos poner en nuestro Instagram. Exacto, sí. Ya, Tal cual. Fundación Santiteatro, vamos a poner ahí la info. Muchas gracias. Chiquillas, muchas Hasta gracias luego. por la exposición. Que estén muy bien, muchas gracias. Y a los que están, Gracias las que a están ustedes. mirando, vayan a comprar al tiro la entrada. Sí, que Porque se agotan rápido. Rapidito. Recuerden que esta entrevista va a estar en YouTube, en Instagram, en Facebook y en la página web santi.cl para que la revisen todas las veces que quieran. ¿No es así? Nosotros nos vemos entonces en la próxima semana y muchas gracias por acompañarnos cada día miércoles.
y en conversación también durante el resto de los días. Sí, chao. Que no se pierda la cultura de la conversación en torno al teatro. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.